tu camino, un programa para encontrar la meta. Un día, un sabio preguntó a sus discípulos, ¿por qué creen que las personas se gritan cuando están enojadas? Uno le respondió, porque perdemos la calma, por eso gritamos. El sabio volvió a preguntar, pero si la persona está frente a nosotros, ¿para qué le gritamos? ¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué le gritan a una persona cuando están enojados? Los discípulos dieron varias respuestas, pero ninguna de ellas dejó satisfecho a su maestro. Finalmente, él les explicó. Cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia tienen que gritar para poder escucharse. Mientras más enojados, la distancia de sus corazones es mayor y por eso tienen que gritar más fuerte para escucharse. Luego el sabio preguntó, ¿qué sucede cuando dos personas se enamoran? ¿Se han fijado cómo se hablan? No se gritan, sino que se hablan suavemente. ¿Saben por qué? Porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. El sabio continuó diciendo, ¿qué sucede cuando las personas se enamoran aún más? No hablan, solo susurran y se acercan más en su amor. Y si continúan llenándose de amor, llega un momento en que ni siquiera susurran. Solo se miran y eso es todo, porque las personas que se aman tienen los corazones muy cerca. Luego el sabio les dijo, las personas pensamos o sentimos distinto y es inevitable discutir. Pero cuando discutan, no dejen que sus corazones se alejen. No digan palabras que los distancien más. Porque si lo hacen, puede llegar el día en que la distancia sea tanta que no puedan encontrar el camino de regreso. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Gracias por permitirnos acompañarte en tu auto. Gracias por permitirnos acompañarte ahí en tu casa donde te encuentras o en tu trabajo. Este es un programa para responder a tus preguntas sobre fe, sobre cultura religiosa o sobre algunos puntos de psicología en los cuales a veces te sientes un poco perdido o perdida. Agradezco a mi productor Sergio Enríquez, que está como siempre al pie del cañón, y también a quienes están operando los controles. Y el día de hoy va a ser un programa muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque nos han llegado muchas preguntas acerca de las distintas religiones, de cómo es que se formaron distintas religiones. Y para ello, pues tenemos que hablarte del origen de todas estas fracturas, de todas estas divisiones que producen lo que nosotros llamamos sectas. ¿Qué es una secta? Secta es un pedacito
de lo que era antes un entero, ¿no? Entonces imagínate que tienes una mesa redonda, como en la que yo me encuentro en este momento en el estudio, y entonces se desprende un pedacito de madera de la mesa. Bueno, ese pedacito no es la mesa. Ese pedacito es una secta, un segmento, y se pudo haber desprendido por múltiples razones. Y en el sentido de la iglesia, las sectas son pequeños grupos que se van desprendiendo del gran grupo, de la gran religión. Por lo tanto, todas las sectas son generalmente sectas que no tienen la misma antigüedad que las religiones. Por poner un ejemplo ahora, mira, los testigos de Jehová, ¿sabes cuánto tiempo tienen? Menos de 100 años de existir. A ver, compara 100 años con 2000 años de la Iglesia Católica. A ver, los llamados grupos de cristianos que ahora están tan de moda, es un grupo que tiene menos tiempo que los 2000 años que lleva la Iglesia. Te voy a nombrar otro grupo. ¿Has escuchado este grupo de brasileños que pare de sufrir y cosas así? Es un grupo que tiene menos de 30 años de existir. Y ya desde ahí tú tienes una pregunta interesante. ¿A ti qué religión te gustaría seguir? ¿Una que estuvo en contacto con el mismo Cristo? ¿O una que fue fundada, no por Cristo, sino por otras personas, que podrá tener cosas muy buenas, pero que fue fundada por otras personas? ¿A ti qué te gustaría? ¿Seguir una religión fundada por Cristo o seguir una religión fundada por un ser humano? Así que en este sentido, creo que vamos a juntar varias preguntas en este programa y vamos a tratar precisamente sobre el tema. ¿Cuántas iglesias vino a fundar Cristo? Cristo vino a fundar solamente una sola iglesia en la cual la gran comunidad cumpliera su palabra, en la cual la gran comunidad viviera los sacramentos que Él dejó, en la cual la gran comunidad celebrara la misa que Él dejó en la última cena. Y esta comunidad, lamentablemente, empezó a tener algunas fracturas, algunas divisiones, por puntos como el siguiente. El hecho de que la gente empezara a interpretar, no como Cristo quería, no como los apóstoles querían, las cosas, sino interpretar a su gusto, a su manera, sacando de contexto las cosas, quitándole algunos libros a la Biblia. Y bueno, pues entonces a eso es a lo que se le llama una desviación, una equivocación, que en griego se dice herejía. Una herejía entonces es algo incorrecto que se enseña como si fuera correcto. Pero antes de tocar este punto más a fondo, te quiero decir que la palabra iglesia es una palabra griega que significa reunión, asamblea. Por eso es que actualmente los nuevos grupos también le llaman iglesia a sus grupos, porque dicen, no, es que como también nosotros nos reunimos, por eso le llamamos iglesia. Iglesia pentecostal, iglesia bautista, iglesia de la Santa Muerte, etc. Pues sí, porque la palabra iglesia significa reunión, asamblea, y a cualquier grupo que se reúna se le puede llamar así. Sin embargo, nosotros entendemos como la palabra iglesia la gran comunidad que Cristo viene a fundar y que se funda en torno a lo que Él predica, no a otras cosas, no a ideas modernas del ser humano, sino a lo que Cristo predica. Luego la palabra católica. Oiga, padre, ¿qué significa católico? Es otra palabra griega. Oiga, padre, ¿y por qué me saca tantas palabras griegas? Porque en tiempos de Cristo y de los primeros apóstoles, la lengua griega era la que se utilizaba para hablar de las cosas más importantes, para darles un valor más importante a las cosas. La palabra católico significa en griego universal. Y aquí queda muy claro que Cristo viene a formar una sola comunidad, no una comunidad de negritos, no otra comunidad de mexicanos, no otra comunidad de mujeres, no otra comunidad para los puros esclavos,
no otra comunidad para las prostitutas. No, Cristo dice, están invitados todos a la salvación, están invitados todos a escuchar la palabra, están invitados todos a trabajar por la justicia, están invitados todos a orar juntos, y por eso le llamamos Iglesia Católica. Y luego nosotros utilizamos la palabra apostólica. ¿Qué significa esto? Que yo no creo en una iglesia que fundó John Smith, como la de los Testigos de Jehová o la de los mormones. Yo no creo en la iglesia que fundó Lutero, como el protestantismo, ¿no? Yo no creo en la iglesia que fundó Calvino, tampoco, la iglesia calvinista. Yo no creo en la iglesia anglicana que fundó el rey Enrique VIII. No, yo no creo en la iglesia que fundó este señor de los de Pare de Sufrir. No. Yo creo en la iglesia que Cristo fundó en Pedro y en los otros apóstoles. En esa iglesia, en la del tiempo de Cristo, que continúa hasta nuestro tiempo, con errores, con cosas a lo mejor no correctas, pero sin embargo continúa hasta nuestro tiempo. Por eso digo Iglesia Católica y Apostólica. Pero de esto vamos a seguir hablando en un momento, no le cambies. Recuerda que tú nunca estás sola o solo porque, de una u otra manera, Dios siempre se hace presente en tu camino. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Es la mujer, María siempre virgen. Hola, me llamo Larisa y te digo una cosa, a los niños también nos gustan los sábados marianos de En tu camino. Cantemos al Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Te esperamos el próximo sábado a las 2 de la tarde para que disfrutes el Sábado Mariano, aquí en Tu Camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Gracias por continuar con nosotros y sobre todo en esta plática tan sabrosa que nos va a ayudar a comprender más el valor de nuestra propia religión, sentirnos orgullosos de ser cristianos, de ser católicos, de ser apostólicos. Y el credo también dice, creo en una sola iglesia católica, apostólica y romana. ¿Y por qué romana? Cuidado, ten mucho cuidado porque algunas gentes para desprestigiar a la iglesia y para jalar a la gente a su molino dicen, es que la iglesia actual no la inventó Cristo, la inventó el emperador Constantino. Híjole, Dios mío, ahora sí que qué bárbaro, tratan de jalar gente con mentiras. ¿Cómo va a inventar Constantino la Biblia con la que se rige la iglesia católica? ¿Cómo va a inventar Constantino a Pedro si Constantino vivió 300 años después? ¿Cómo va a darle Constantino una figura fuerte a Pedro si vivió tanto tiempo después? Por supuesto que no. La iglesia está fundada por Cristo, ya está la Biblia con las cartas de San Pablo, de Pedro, de Juan. Ahí están los libros de los Hechos de los Apóstoles para que veas qué pasó después de la resurrección de Jesucristo. Así que, si la gente te quiere engañar, dile, no, a mí no me cuente historias. La iglesia se llama católica, apostólica y romana porque Pedro y Pablo, tan conocidos también como los príncipes de los apóstoles, murieron dando su vida en Roma durante las persecuciones que el Imperio Romano hizo a todos los miles de cristianos de aquellos tiempos. Pedro murió crucificado de cabeza en el Vaticano y desde entonces se veneran sus restos en el Vaticano.
Pablo murió decapitado también a las afueras de Roma y desde entonces se venera sus restos ahí. Pero no solamente Pedro y Pablo, ¿tú sabías que en Roma fue donde murieron más miles de cristianos dando testimonio de su fe? Y por eso Roma se convirtió, como dice un canto, en la ciudad de mártires y de santos. Ahí se dio testimonio en la capital del Imperio Romano de la fe. Y desde entonces nosotros seguimos venerando los restos de Pablo, de Pedro, en sus basílicas. La Basílica de San Pedro en el Vaticano, esa que tú ves en televisión cuando hay una transmisión desde allá, es una basílica que se levantó sobre la tumba de San Pedro, como un homenaje a este hombre a que Cristo le dijo: tú vas a ser piedra de mi iglesia, a ti te voy a dar la autoridad. Por eso le llamamos Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque tenemos nuestra representación en Roma y porque en Roma tenemos esta gran cantidad de mártires y de santos. Bueno, ¿qué es lo que pasó al principio? En los primeros siglos de la Iglesia empezaron a hacerse algunas interpretaciones incorrectas acerca de lo que Cristo predicó. Por ejemplo, Cristo predica claramente que hay una Trinidad. Cuando Cristo dice vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué está diciendo? Hay un Dios Trinidad. Cuando Cristo se dirige a su Padre, dice: Padre, yo te pido esto o aquello. O cuando nos dice cómo orar ante nuestro Padre, nos dice: digan Padre nuestro que estás en el cielo. Bueno, también dice: yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Cristo no dice: yo soy el Espíritu Santo. Cristo no dice: yo soy Dios Padre. Cristo predica en una Trinidad claramente. Bueno, pues resulta que en los primeros siglos hay algunos grupos que dicen: no. Cristo es Dios Padre y Dios Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. No. O algunos empiezan a decir: Cristo nada más era Dios, pero no era humano. Tenía apariencia de humano, y como tenía apariencia de humano nada más, pues no sufrió. Eso de la pasión fue un puro cuento, porque él no sufrió, nada más era una apariencia humana, no le dolió nada, era Dios. Otros se fueron al otro extremo diciendo: no, Cristo nada más era humano, no era Dios. Y entonces, bueno, si no era Dios, entonces ¿cómo nos podía salvar un humano nada más? Y empezaron una gran cantidad de errores de algunos grupos diciendo que la Virgen no había sido virgen y que no sé cuánta cosa. Pero la Iglesia siempre decía: señores, tenemos que defender lo predicado por los apóstoles y no desviarnos de eso que nosotros vamos a llamar dogma. Es decir, tú no puedes cambiar porque se te antoja un pensamiento que ha sido enseñado desde el tiempo de los apóstoles. Y por eso la Iglesia marcó claramente cuáles eran los textos que iban a ser seguidos por los cristianos. Estos textos nosotros los encontramos en la Biblia. Concretamente, los textos que nos ayudan a encontrar a Cristo son los 4 evangelios, uno escrito por San Marcos, otro por San Mateo, otro por San Lucas, otro por San Juan. Además de estos 4 evangelios, nos sirven para conocer a Cristo los libros de los Hechos de los Apóstoles, nos sirven también las cartas de San Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Judas Tadeo, las cartas de San Juan, las cartas del apóstol Santiago, y eso especialmente nos va a ayudar a conocer a Cristo. Oiga, padre, ¿pero por qué esos libros nada más? Por una simple y sencilla razón que es muy clara. Porque esos libros fueron escritos por los apóstoles, en tiempo de los apóstoles, y nos muestran lo que ellos escucharon de Cristo, lo que ellos vivieron directamente estando en contacto con Cristo. A esos evangelios o libros se les llaman libros canónicos. Oiga, pero los apócrifos, qué bueno que te surgió esa pregunta. La palabra apócrifo significa oculto. Ya salió el peine, padre, ¿ya vio cómo la Iglesia ocultaba esos libros? No, para nada. La Iglesia nunca ha ocultado esos libros, más aún, la Iglesia ha publicado en varias ocasiones esos libros apócrifos, que no te engañen.
¿Por qué se llaman entonces ocultos? ¿Sabes por qué? Porque aunque tienen algunas cosas bonitas acerca de Dios, de Cristo, tienen tantas fantasías, tienen tantos cuentos, tienen tantas cosas tan raras que la iglesia dice, el mensaje bueno que pudieran tener está demasiado oculto. ¿Y por qué se les da esta palabra también? ¿Y por qué se les da menor valor? A ver, ¿tú a qué le darías más importancia? ¿A una persona que estuvo en el lugar donde hubo un accidente y vio cómo llegó el coche y qué pasó? ¿O alguien que no estuvo en el accidente, que llega un año después y dice, pues a mí se me ocurre que fue así? A ver, tú dime, ¿a quién le vas a dar importancia? ¿Al testigo? ¿O a quien llega un año después o varios años después y se le ocurre inventar cómo estuvieron las cosas? Bueno, ya te dije que los evangelios canónicos se escribieron en tiempos de Cristo, todos antes de que terminara el año 100. ¿Sabes de cuándo son los evangelios apócrifos? El más cercano tiene 100 años después. O sea que ya se habían muerto los apóstoles, ya habían pasado 100 años y llega alguien y dice, pues yo les vengo a decir cómo estuvo lo de Cristo. Oye, 100 años después, ¿estuviste ahí? Pues no. ¿Escuchaste su palabra? Pues no. ¿Estuviste siguiéndolo? Pues no. ¿Y entonces cómo escribes? Ah, no, pues para que crean que yo sí estuve ahí, voy a ponerle entonces a mi libro Evangelio de Judas Iscariote. No, ¿cómo? Pues es que así cae algún ingenuo. Ah, tramposo, entonces quieres hacer pensar que lo escribió Judas Iscariote para que crean. No. Y así es como surgen evangelios. Imagínate, Evangelio de María Magdalena, escrito más de 100 años después. Evangelio de Adán, Evangelio de Eva, pseudoevangelio de Mateo. Y una gran cantidad de libros que contándolos podían llegar casi a un centenar. Pero de ese centenar, ¿sabes unos cuántos se escribieron? 500 años después de Cristo, otros 600 años después de Cristo, otros 700 años después de Cristo. ¿Tú le darías importancia a esos libros igual que a los evangelios canónicos? No. El gran problema entonces de gente ingenua que no ha estudiado, que no conoce esta diferencia, es pensar que los evangelios apócrifos tienen el mismo valor que los canónicos. No, para la iglesia son libros interesantes que tienen una buena literatura, hay que conservarlos porque es un patrimonio de la humanidad, pero no nos sirven para conocer al Cristo verdadero. Vamos a regresar hablando de este tipo de temas que son los que tú nos has pedido que tratemos, y estamos hablando de cómo es que de una sola iglesia han surgido distintos grupos. No le cambies, ya volvemos. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05
5939. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Camino. Señor, dicen que el lunes ni las gallinas ponen, pero estoy seguro que esa frase la inventaron los que buscan pretextos para no cumplir con su responsabilidad. Ayúdanos a comenzar la semana con ánimo para contagiar con nuestro entusiasmo a los demás. Que la sabiduría nos haga ver los problemas como oportunidades para crecer y desarrollar nuestra creatividad. Después de todo, nosotros somos algo más que gallinas. Amén. Gracias por continuar con nosotros y sobre todo en esta plática tan sabrosa que nos va a ayudar a comprender la gran diferencia entre los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos. Un ejemplo de ellos es este que se puso de moda, el evangelio de Judas. Bueno, este evangelio fue escrito casi 100 años después. No lo escribió Judas Iscariote. Utilizan su nombre. ¿Tú vas a creer entonces en ese libro como si fuera el de Judas Iscariote? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y más si te enteras que algunos evangelios apócrifos son precisamente de mucho tiempo después. En algunos de estos evangelios apócrifos, fíjate, casi 1000 años después de Cristo, quiero que escuches bien, 1000 años después de Cristo, se le ocurre a alguien escribir que Cristo se casó y tuvo hijos. Fíjate, 1000 años después de Cristo. Hombre, pues esto, ¿cómo puedo yo atreverme a decir algo si no estuve en el momento, si no hay ningún libro anterior, ningún dato? Pero lamentablemente, la gente que no comprende esto dice, es que hay un evangelio que dice esto. Sí, pero de 1000 años después. Bueno. Entonces, esta forma de interpretar incorrectamente, de quitarle libros a la Biblia, de pensar que los libros, todos los que se llaman evangelios, tienen el mismo valor, es lo que ocasiona que la iglesia diga, mira, si tú consideras esto, pues yo te tengo que decir que tienes un error y que por lo tanto no formas parte del grupo de la iglesia. Yo no puedo aceptar que tú digas que la Virgen María no fue virgen cuando todos los textos lo dicen y tú digas que no. Bueno, pues, lo siento mucho, no puedes formar parte del grupo porque no estás en este ambiente de unidad ni de respeto. No, pues es que yo no creo que Cristo esté en el pan y en el vino. Entonces yo no te puedo aceptar dentro de la iglesia porque estaría traicionando las palabras de la Biblia y las palabras del propio Cristo. Así empezaron estos momentos de dificultad. Pero te quiero decir que la primera gran ruptura o división que tuvo la iglesia fue cuando se separó lo que conocemos la iglesia occidental, es decir, la parte occidental del mundo, que en aquel tiempo se consideraba el norte de Egipto, a lo mejor toda la parte un poco más allá del extremo oriente, y la otra parte de la iglesia era la occidental,
la que se consideraba toda en la parte de Europa. La iglesia se dividía pues en occidental y en oriental. Hubo una gran ruptura entonces en el siglo XI. Hasta el siglo XI hubo una gran ruptura. Desde entonces la iglesia oriental recibió el título de ortodoxa. Así que cuando escuches la palabra ortodoxa significa aquella parte del mundo que se separa de la iglesia de Roma. Aquella parte que desconoce al Papa y dice, no, nosotros ya no vamos a seguir al Papa, vamos a tener nuestra propia autoridad y nos vamos a llamar ortodoxos. Bueno, ¿por qué hubo esta división? Bueno, primero hubo choques de interpretación de la Biblia, hubo también distintas maneras de celebrar la misa y los sacramentos, pero sobre todo había una cuestión de vivir la fe de distinta manera. Voy a tratar de explicártelo de la mejor manera. Mira, allá en Oriente querían seguir viviendo todavía como los griegos, como los romanos en sus cuestiones aristocráticas. Y en cambio, en la iglesia occidental se trataba de vivir en un mundo, pues, ¿qué te diré? Como ya no tan aristócrata, sino vivir la realidad que vivía el pueblo. Y esto lo hacía especialmente Roma, pues para que la gente se acercara, porque ¿cómo yo le voy a predicar a la gente común y corriente con palabras raras, con cosas que ellos no están acostumbrados a vivir? Bueno, pues estas diferencias, sobre todo de formas de vivir, culminaron con la separación de Roma, que fue la ciudad que representó a la iglesia occidental, y Constantinopla, que representaba a la iglesia oriental. Y esto fue el 16 de julio del año 1054. Desde entonces existe pues una gran división que no es tan grande como la gente se imagina. Se llama gran división, gran cisma, pero te voy a decir que no es tan grande porque los ortodoxos y los católicos seguimos creyendo en lo mismo. Ellos creen en la Trinidad, nosotros también. Ellos creen en la Virgen María, nosotros también. Ellos creen que Cristo se hizo hombre para salvar a la humanidad, nosotros también. Ellos creen en el cielo, en el infierno, en el purgatorio, nosotros también. Ellos dan todos los sacramentos, nosotros también. ¿Cuál es la única diferencia? Que ellos no reconocen al Papa como la autoridad máxima y reconocen a sus propias autoridades. Pero en los últimos años, cada vez más los patriarcas, así se llama a sus jefes, ortodoxos, están reconociendo al Papa, es decir, están como regresando nuevamente a reconocer la autoridad del Papa y seguramente pronto se va a quitar esta división. Pero te digo, hay tal reconocimiento que si una persona se casa por la iglesia ortodoxa, la iglesia considera como si estuviera casada. Si una persona se bautiza por la iglesia católica, los ortodoxos lo aceptan como un bautizado. Si tú vas a una iglesia ortodoxa y comulgas y eres católico, la comunión te vale. Si algún ortodoxo va a la iglesia católica y comulga, la comunión también es bastante aceptada por la misma fe que se tiene. Así que actualmente la iglesia ortodoxa tiene representantes particularmente en Rusia, en Grecia, en Chipre, en Albania, en Polonia, por ejemplo, en Chequia, Eslovaquia, Finlandia y también en nuestros países más cercanos como México hay un representante. Aquí en México hay un obispo que es el obispo Chedraui, que es el obispo representante de la iglesia ortodoxa. Y luego vino otra separación, que esta sí es un poco más fuerte, porque aquí se empezó a creer en cosas totalmente distintas, y esto fue el origen del protestantismo. El protestantismo, cuando se origina en el siglo XVI. Y es que cuando terminó la Edad Media, la Iglesia Católica se encontraba en una situación, pues, lamentablemente no muy buena, porque en la Edad Media
hubo corrupción en todos los niveles, la gente dejó de leer, ya no sabía leer ni escribir, y la verdad, los valores morales estaban tan mal que hasta dentro de los altos niveles de la iglesia había cosas equivocadas. Vamos a decir algo semejante como lo que ahora está pasando. En una sociedad que consideramos tan moderna, donde supuestamente todo se puede, todo se vale, todo muy moderno, pues la iglesia tuvo una gran división. Porque algunos predicadores predicaban que había que ser muy duro con aquellos pecadores, y la iglesia decía, pues hay que tener cierta dureza, por supuesto, hay que tratar de purificarnos, pero no podemos considerar que no son hijos de Dios. Hay que tratar de ayudarles a que cambien, pero no podemos sacarlos. Y eso es lo que empieza a hacer que haya una división, sobre todo con un sacerdote agustino que se llamaba Martín Lutero. Él dice, yo ya no voy a seguir a la Iglesia Católica, yo voy a inventar mi propia religión, voy a protestar contra algunas cosas, y por eso se considera que él inicia propiamente el protestantismo. Pero de esto vamos a regresar dentro de un momento, porque es interesante decir que Lutero deja de creer en algunos sacramentos. Lutero ya no permite que se tenga veneración a los santos. Lutero decide casarse con una monja y entonces dice, vamos a hacer a un lado el celibato. Y lamentablemente con esta separación vienen también problemas graves económicos que van a dividir Alemania. Concretamente va a aprovechar esta situación para salir adelante en problemas económicos y separarse también de cierta dependencia que tenía de Roma. Pero ya volvemos. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, te damos gracias por habernos dado estos hijos. Es una alegría para nosotros, y las preocupaciones, temores y fatigas que nos cuestan las aceptamos con serenidad. Ayúdanos a amarlos sinceramente. A través nuestro has hecho surgir vida. Desde toda la eternidad tú los conocías y amabas. Danos sabiduría para guiarlos, paciencia para instruirlos, vigilancia para acostumbrarlos al bien mediante nuestro ejemplo. Fortalece nuestro amor para corregirlos y hacerlos más buenos. En ocasiones es tan difícil comprenderlos, ser como ellos nos desean, ayudarlos a hacer su camino. Enséñanos tú, Padre bueno, por los méritos de Jesús tu Hijo y Señor nuestro. Amén. En tu camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Gracias por continuar con nosotros, gracias. Y se nos está acabando el tiempo y solamente quisiera redondear el tema porque es muy profundo. Estoy sintetizando lo más fundamental para quienes nos han hecho estas preguntas sobre las divisiones dentro de la Iglesia. Y tengo que decir que en el siglo XVI Lutero comienza una gran separación, empieza a entender los sacramentos de otra manera, quita algunos de ellos, quita el celibato, quita algunas cuestiones de fe,
Y bueno, empezando ya a separarse un grupo, vendrá otro grupo del de Lutero que se separa. Y del mismo grupo de Lutero se van a separar uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro, que es a los que se les va a empezar a llamar evangélicos. Y es que este grupo va a decir que cada persona tiene la oportunidad de interpretar la Biblia como se le ocurra. Imagínate, si cada persona interpreta la Biblia como quiere, pues entonces, ¿qué unidad se puede tener? Cada quien puede interpretarla según se le antoja, y eso es en gran parte lo que va a originar todos los grupos religiosos que se dicen cristianos ahora, porque dicen seguir a Cristo, y cualquiera que siga a Cristo es cristiano. Y de Lutero vino Calvino. Después de Calvino vino otro grupo que fue fundado por Juan Knox, que fue el presbiterianismo. Después, Enrique VIII funda la Iglesia Anglicana. Después vendrán otro tipo de personas, como ya te hemos dicho, John Smith o cosas así. Y desde entonces tenemos una gran cantidad de iglesias, pequeñas iglesitas que en realidad reciben el nombre de sectas. Evidentemente que tenemos que reconocer que la iglesia tiene momentos difíciles, que la iglesia puede tener un mal sacerdote, que puede tener a lo mejor un mal católico, un matrimonio que hace las cosas muy mal, pero no por esas personas la iglesia deja de continuar el mensaje de Cristo, no por eso la iglesia cambia los dogmas que hemos tenido desde los tiempos más antiguos, y por eso nosotros nos sentimos orgullosos, porque en medio de una iglesia que tiene limitaciones humanas también muestra personajes a quienes nosotros llamamos santos, hombres ejemplares, mujeres ejemplares, que hemos tenido desde el tiempo de Pedro. Los santos, los hombres y mujeres que se han destacado por su vida de fe, no se terminaron con los apóstoles. Después de Pedro, Pablo y todos los apóstoles, vino San Agustín, San Ambrosio, San Atanasio, mujeres también como Santa Lucía, como esta mujer patrona de los músicos, Santa Lucía. Niños que dieron testimonio de su fe como Tarcisio, San Tarcisio, que prefirió morir antes de que le quitaran una hostia consagrada que llevaba para los enfermos y los que estaban en las cárceles. Hombres santos que se han caracterizado por fundar hospitales para enfermos, asilos. Hombres que han fundado hospitales para dementes. Mujeres que han fundado congregaciones para ayudar a las prostitutas, a los niños de la calle. Mujeres como Santa Teresa de Calcuta, que ayudó a las personas con SIDA y a todos los que vivían una extrema pobreza en la India. Hombres como el Padre Pío de Pietrelcina, que dio testimonio de su fe y además estuvo marcado con las llagas de Cristo hasta el momento de su muerte. Así que yo espero que por lo menos con este programa te quede muy claro que continuarán todavía algunos grupos que se vayan separando de la iglesia, que digan, por tal escándalo yo me salgo y formo un nuevo grupo. Pero en realidad, la mejor forma de ayudar a la iglesia no es separándose o haciendo una nueva secta, sino en todo caso desde dentro, en comunidad, en oración, en conjunto, ir haciendo que las cosas vayan mejorando. Porque si hay una institución en el mundo que tiene más hospitales, más escuelas, más asilos, más orfanatorios, la que hace mayor cantidad de obras de beneficencia, incluyendo la mayor atención a personas con SIDA en el mundo, es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Que Dios te bendiga, nos estaremos escuchando, como digo yo, nos veremos aquí en la radio en nuestra próxima emisión de En tu Camino y terminamos, como siempre, con nuestra oración. Que Dios me los bendiga.
nuestro pan de cada día, nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. En tu camino. Señor, hoy queremos decirte gracias por tu amor, tu perdón y tu paz. Ponemos en tus manos nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Nuestro gozo es amarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Te pedimos por los que sufren, por los enfermos, los agonizantes, los que viven solos o quienes han perdido a un ser querido. También por los que no tienen empleo o han caído en las garras del alcohol o la droga. Por los presos y los viajeros. Especialmente por quienes necesitan más de nuestra oración. Vela nuestro sueño. Aumentanos la fe. Fortalece nuestra esperanza y enséñanos a amar como tú nos amas. Danos humildad para reconocer los errores, sabiduría para aprender de ellos y fortaleza para no volver a caer. Ayúdanos a comprender a los demás y perdonar a quienes nos ofenden, a compartir lo que nos das y administrar los bienes justamente. Que mañana nos levantemos en tu nombre y no nos falte el pan de cada día, ni tu bendición. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin descansar, Señor.